Bueno, adelante, hermana. Ya. Bendito Señor, te damos gracias, Señor, y solo por tu amor, por tu gracia y por tu bondad, estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor. Queremos tener un crecimiento grande en tu palabra y poder hacer cada día mejores, Señor. Gracias por este momento lindo, bello, Señor. Gracias por nuestro pastor Mario, Señor, que se preocupa por prepararse y darnos esta enseñanza grande, Señor, para crecer, para dar un buen ejemplo, Señor, y para, Señor, acercarnos cada día más a ti. Todo te damos las gracias, Señor, por este momento, por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Betsy se disculpó porque estaba teniendo para un nuevo trabajo y me dijo que la excusara con todos. Y Jennifer está en los juegos con la nena. Señor le bendiga, hermano. Le damos gracias, Señor, porque hemos podido llegar aquí a su casa. Y bueno, saludamos a los hermanos que han podido llegar y a los que están también en el chat, a la hermana Beatriz, la hermana Magnolia, la hermana Anabel, que la veo ahí, ¿no? El Señor les bendiga mucho. Seguimos entonces estudiando la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Bueno, Dios mediante hoy vamos a comenzar el capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del Romanos capítulo 2, versículos del 2 hasta el 16. Bueno, podemos llegar ahí. Y dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti misma ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándole o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Oremos. Señor, en esta hora te damos gracias. Te damos gracias porque hemos podido llegar aquí a tu casa y te damos gracias, Señor, porque ahora, Señor,
nos disponemos a estudiar tu palabra. Gracias por nos has librado de todo mal y ayúdanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo a poder exponer tu palabra y que tu palabra, Señor, pueda ser de bendición a nuestras vidas. Te rogamos también tu bendición para los hermanos que están conectados y que, Señor, todo tipo de necesidad también tú lo cubras con tu gracia y con tu misericordia. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados y reprende toda obra del mal. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando entonces, como le dije, Romanos, estamos en el capítulo 2. Y entonces el apóstol Pablo, acuérdense que está escribiendo, porque lo vamos a ver ahora aquí, ya lo está tocando en el contexto, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Está escribiendo una iglesia que está compuesta por judíos y por gentiles. Y entonces ellos tenían sus diferencias y entonces el apóstol Pablo está tratando de equilibrar las cosas y así es gran parte de la carta, ¿no? Está tratando de no irse de balance ni para un lado ni para el otro. Entonces, hermanos, recuérdense que es una iglesia que él no conocía hasta ese momento, pero que tenía gran interés en visitar. Habíamos terminado viendo por qué la ira de Dios se había derramado sobre los hombres, como los hombres cambiaron la gloria de Dios por imágenes, idolatría y este tipo de cosas. Y entonces, ahora, él comienza el versículo número 2 y dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Es decir, ¿qué referencia está haciendo a juzgar? Por supuesto, a un grupo con respecto al otro en este contexto. Por tanto, el Señor les está diciendo, no hay ningún tipo de excusa. No hay ningún tipo de excusa. La misma carta de los Romanos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay por qué creerse que sin Cristo, ¿no?, vamos a ser justificados. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Lo que vemos que venía ya explicándole desde el capítulo 1. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Hermano, miren, Jesucristo en su ministerio chocó constantemente con los fariseos. Y Jesucristo le decía a los fariseos, sepulcros blanqueados. Es decir, por fuera estaban muy adornados, pero por dentro estaban muertos. Y no solamente estaban muertos, sino que estaban malolientes, que tenían peste, porque era un sepulcro que por fuera tenían una apariencia, pero en realidad estaban muertos. ¿Y por qué le decía eso Jesucristo? Porque los fariseos y los religiosos de su época imponían una carga y querían que los hombres llevaran una ley, precisamente esta ley, que no solamente la dejaron en los 10 mandamientos, sino que la convirtieron en 613 mandamientos y preceptos. Y entonces ellos, como dice el Señor, ni tan siquiera con un dedo la tocaban. Entonces, hermanos, en realidad, cuando nosotros nos creemos superiores a alguien por algún motivo, entonces muchas veces creemos que tenemos el derecho de juzgar y de señalar con el dedo. Y no lo estoy diciendo ahora en el contexto de la ley, lo estoy diciendo en todo contexto. Porque muchas veces, hermanos, para evitar problemas entre los hermanos, nosotros tenemos que tener un concepto bien elevado de lo que es la unidad. El apóstol Pablo, y si quieren me lo buscan ahí, da un concepto, ¿no?
en Filipenses capítulo 2, lo tengo aquí, algún hermano que me lea, si puede, Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 3 o del 1 al 4. Hermana Mireya. Amén. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto extrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ante bien con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hasta ahí. Y ahí para adelante lo que hace es una disertación de lo que hizo Cristo por nosotros. Ahí se apoyan vosotros en el mismo sentido, para allá me voy a ir del tema. Dice que dejó su gloria y tomó forma de siervo, y estando en la condición de siervo, se humilló hasta lo sumo para sufrir muerte y muerte de cruz. Es decir, lo estoy diciendo con mis palabras, pero eso es lo que le va. Y después dice que Dios le exaltó entonces hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, ¿qué le dice? Si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Y entonces, hermanos, a lo que voy, dice en el versículo número 3, nada hay por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y aquí es donde viene el frenazo para cada uno de nosotros. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esto sí es bien difícil, porque yo quiero sobresalir. Y esto sí es bien difícil porque yo tengo más rango. Y esto sí es bien difícil. Entonces, cuando yo logro llegar a este punto que está diciendo el apóstol Pablo, donde está tratando con una iglesia para que no se vaya de la unidad, para que no pierda la unidad, para que no se llene de vanagloria, entonces las cosas van a marchar bien. Dice yo siempre voy a tener un ego, yo siempre voy a tener algo que me va a tratar de mover a mi propia satisfacción. Pero cuando yo entonces considero al hermano superior a mí, entonces cuando ese ego salga, lo que más me puedo hacer es ponerme a su nivel, pero no me voy por encima. Y entonces son palabras que muchas veces son fuertes para nosotros los cristianos, pero que verdaderamente si nosotros las entendiésemos conforme a como Dios nos ha dicho, ¿no? Buscando una unidad espiritual. Entonces, hermanos, no seríamos capaces de creernos superiores a los demás y no seríamos capaces tampoco de emitir un juicio. Es decir, vamos ahí a Mateo capítulo 7. Antes de entrar ahí, hermano, le voy a pedir que me conceda. Eso mismo estábamos hablando la hermana Enid y yo ahorita, antes de comenzar el culto. El hermano, el pastor que estuvo el domingo, yo lo conocí a él en Panama City. Habíamos muchos pastores y la actitud de ese hermano, a mí me desafió. Porque yo vengo de un trasfondo que lo más grande le sirve a lo más pequeño. Y yo vi al hermano Eric, ¿cómo se llama? Derek Cotto. ¿Cómo nos sirvió a nosotros en Panama City? Con la espontaneidad y tan chiquito. Digo, wow.
Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, de aquellos llamados que están en la cúspide, que por el hecho de tener cierta posición, a veces o generalmente se creen en los sabiondos y miran a los demás, sin decirlo con palabras, su actitud lo hace ver, lo mira como más pequeño y poca cosa comparativamente con ellos. En realidad, ¿cómo puedo decirte? Y esto se está viendo ahora en las redes sociales, se va a ver, ¿no? Pero en realidad él siempre ha tenido un corazón muy humilde. Y lo que pasó el domingo yo creo que es una muestra de eso. Porque nadie sabe cómo Dios usó ese hombre. Nadie sabe, hoy está enfermo. Y entonces estamos orando por él y se ha tenido que retirar de una iglesia que es la iglesia insignia, como yo les he explicado en otras ocasiones, de los bautistas del sur. Pero sin embargo no es común que un hombre de ese rango quiera venir a compartir en una iglesia pequeña como la de nosotros. Tú sabes, bueno, imagínense que cuando él estaba frente a la convención, yo no le voy a decir como yo le decía, porque bueno, era una cosa jocosa que decíamos entre los pastores, era algo con respecto a sus viajes, ¿no? Pero en realidad yo no le puedo decir a ustedes la cantidad de millas semanales que ese hombre caminaba. Y les puedo dar fe de eso que tú has dicho, de que iba a predicar lo mismo a la iglesia más grande que a la más chiquita. Al principio, cuando yo empecé en el ministerio en este país, un día, fíjate, hace muchos años ya esos líderes no existen, pero yo un día le dije a uno, acuérdese que las iglesias pequeñas también existen, que no todas son las grandes iglesias, y que quisieran verlos un día ustedes por ahí. Y sin embargo, con Darío no fue así. Con Darío no fue así. Él iba donde quiera. Y en Panama City nos sirvió, como tú dices, siempre al tanto de nosotros como si fuera un pastor. Y en uno de esos días, lo que hablábamos el domingo, cuando se acabó la sesión de la mañana, él llegó y llamó a todos los pastores hispanos que habíamos ahí, porque esas son convenciones americanas. ¿Bien? Llamó a todos los pastores hispanos que habíamos ahí y dijo, están invitados todos a almorzar, vayan al restaurante tal, y ahí estamos. Y ahí se pusieron unas mesas largas. Y ahí todos los pastores compartimos y todo corrió, por supuesto, por el presupuesto que tenía de la convención. No estamos hablando de que lo pagó de su bolsillo, pero si tuvo ese gesto de usar esos fondos, por supuesto que pidió permiso también, pero no lo hizo, no dio un libretazo, no lo hizo, pidió permiso también, pero se acordó y tuvo ese gesto con nosotros. ¿Usted sabe a cuántas iglesias él podía haber ido este domingo que pasó? De las más grandes que hay en Miami. Él ha predicado en todas. En todas. Él ha predicado en todas. Y sin embargo, yo todavía estoy asombrado que haya querido compartir con nosotros. Y él no deja de predicar por las redes. Que aunque no esté en una iglesia, no puede ir a una iglesia, él tiene su servicio los domingos por Facebook. Yo le traté, bueno, yo como dije, le invité a predicar, pero yo le traté de persuadir, ¿no? Le dije, hermano, pero un poco lejos, pero mire. Y me dijo, no, dame la dirección que yo voy. Dame la dirección. Él caminó para venir aquí 100 millas y vuelta. ¿Bien? Y él, porque él está pagando un poco más para abajo que yo todavía. Y entonces, pero mira que somos un grupito pequeño, que mismo, dame la dirección que yo te dije que yo quiero ir. Y gloria a Dios por eso que hizo. Bueno, ustedes tocaron el tema.
Y no estamos en tampoco nos vamos a equivocar aquí predicando un hombre, nada de eso, porque la gloria sea para el Señor, pero sí dio un ejemplo de humildad. No el domingo, como tú dices, siempre en su ministerio. Y también, ¿cómo se llama? El Señor se lo multiplique. Y tampoco quiero decir con esto que no haya otros también que no sean humildes, ¿no? Sí, pero que nos tocó en este caso fue eso. Entonces, hermanos, cuando tú eres una persona que tú eres una persona que no tienes nada, cuando tú eres una persona que tienes un corazón humilde, Dios te mira con gracia. Dios te mira con gracia porque dice la Biblia que Él a los humildes los exalta, pero a los arrogantes, a los orgullosos los humilla. Y entonces, y dice que al antiguo, él lo mira de lejos. Y la humildad está en el corazón. La humildad no está en la apariencia externa. La humildad está en el corazón. Y ¿cómo se llama? Y cuando esas cosas suceden, a veces las personas se confunden. A veces las personas se confunden cuando verdaderamente te miran la parte exterior. Yo les voy a contar algo. Se me acaba de ocurrir ahora, en el año 2003, mi mamá fue a Cuba, yo estaba en Cuba todavía, yo vine en el 2006. Y mi mamá, imagínate, se bajó ahí con ropa americana, con esto, con lo otro, me llegó. Y saliendo mi mamá, yo iba a una cruzada al oriente del país. Siempre la capital estaba mucho más avanzada que los campos, que el oriente del país. Y estaba mi cuñada, la hermana de mi esposa ahí, y me dijo, oye, ve bien vestido, no te vayas a pensar que esos guajiros están pasándose, están sin zapatos, ni nada de esto, ni lo otro. ¿Y qué pasa? En el pueblo donde ellos vivían, se fueron mucha gente del país y le mandaban a la familia. Ahora todo el mundo está en candela ahí, pero bueno, te estoy hablando del año 2003. Le mandaban a la familia, entonces la gente iba a la iglesia de una manera. Pero ellos no sabían dónde yo iba. Cuando yo iba a Santiago, Cuba, me suena en un camión, después que nos reparten a los referentes, un camión 2 horas para adentro. Y yo llego a un lugar, hermano, donde había una necesidad tremenda. Y cuando yo llego ahí, ya yo llego ahí, yo era el pastor, yo prediqué 8 veces, creo que en 7 días. Es decir, a veces predicaba por la tarde y por la noche. Pero cuando la gente me vieron, inclusive hubo comentarios, a veces estaba en la casa donde me ubicaron, que yo le tengo, me voy a ir del tema, si le digo en la casa como ubicaron, esos otros testimonios, la pobreza que había. Ya te digo, no había ni servicio, una letrina. Cuando le dije a mi hermana, ¿dónde está el baño para bañarme? Me dijo, hay un latón de agua ahí, hermano, váyanse allá acá a la cocina. Yo después barro y ¿cómo se llama? Y por la noche, los pobrecitos me dieron su cuarto, me dieron su cama, pero por la noche la casa no tenía cielorrazos, sino tenía unas vigas. Y las ratas de este tamaño se empezaron a fajar, o vieron un gusto, yo no sé qué era lo que pasaba de arriba. Y yo decía, y entonces de buena primera, yo no sé si usted ha visto los calderos grandes, esos que son del ejército para cocinar. Ese caldero ella lo tenía arriba del tanque de 55 galones, donde yo me bañaba. Y de buena primera siento yo como a las 3 de la mañana, ¡bim, bam! Me pareció una bomba, yo no un ataque, ¿qué cosa es esto? Y la hermana, pastor, no se preocupe, hermanito, no se preocupe, que eso fue una rata que tumbó un caldero. Y yo, ¿de qué tamaño es esa rata para tumbar un caldero de ese tamaño? Pero cuando yo llegué ahí, nacido y criado en la capital, hermano, yo no sabía. ¿Vale? Y ya yo llegué con esa ropa, yo llegué con todo eso. Y entonces
yo oía comentarios que decían, oye, este parece un Yuma. La expresión Yuma es un americano, para los cubanos, ¿no? Una fraseología que usan de USA y algo así. No sé cómo es de dónde salió esa palabra, como te dicen, tú eres un Yuma, tú eres un americano. Y yo oré y le dije, Señor, yo tengo que morirme aquí. Ya yo traje esta ropa, ya yo traje esto, ya. Ayúdame a demostrarle a esta gente, a estos hermanos, que la espiritualidad no está en la parte exterior, sino en la parte interior. Y hermanos, quiere que le diga una cosa. En un lugar donde el principado más grande, cuando yo decía en la iglesia que nos llevaron, donde nos fuimos a recoger, que yo había caído en la madre, los pastores que eran de Oriente me miraban así, ¿verdad? Hasta que ya llegué como quinto, le dije, bueno, ven acá, ¿qué es lo que pasa? Porque yo veo caras, veo gestos, me dijeron, mira, el lugar de idolatría más grande de Santiago de Cuba es Cuba. Pero el lugar de satanismo más grande de Santiago de Cuba es la madre. Cuando yo llegué ahí, la pastora me dijo, pues me vio en la forma que yo venía, me dijo, le voy a advertir una cosa. Aquí hay un dicho que dice que los pastores se van o cogen cáncer. Los últimos 4 han salido con cáncer, el último Dios los sanó en Baracoa, pero para que usted sepa, tenían que poner guerreros de oración en las ventanas para poder dar el culto del satanismo tan grande que había. El principado más grande estaba pared con el templo. Y en aquel momento, no sé ahora, estoy hablando de 2003, la única iglesia evangélica instituida allí eran los bautistas. Nosotros las denominaciones podían tener una casa de culto, pero no tenían una iglesia. Y quiere que le diga, hermano, para la gloria del Señor, 113 personas aceptaron a Cristo en esa semana. Dios hizo cosas extraordinarias. Dios sanó gente. Dios hizo milagros. Y al final, la gente yo cuando me fui lo regalé todo. La haitianita, cuando yo me quedé, salió para casa la mujer del pastor, le dijo, pero él, y ella le dijo, ¿usted se lo pidió? No. Entonces, si usted no se lo pidió, usted no tiene pecado ninguno. Si se lo quiso regalar, tómelo. La pasta de diente, todo, el desodorante, todo ahí, toda la pasta de diente se la regalé un diácono. Pero hermanos, al principio me sentí bien mal, al final me abrazaban, me amaban, y prácticamente con sus dichos me estaban como pidiendo disculpas, ¿no? Porque al principio me miraban raro, pero por la misericordia de Dios, no porque yo sea bueno ni nada de eso, el Señor les pudo demostrar que la apariencia, a veces las apariencias engañan, ¿me entiendes? Y que ni la humildad, ni la espiritualidad, nada, porque aún en un lugar de tanto satanismo, si yo hubiera ido con arrogancia, con esto, con lo otro, yo les puedo seguir contando más adelante testimonios que yo viví ahí, el precio también, que no es como el que conté los otros días donde no había luz eléctrica, el precio también que pasaron los hermanos, el impacto que fueron para mi vida y mucho que yo salí más bendecido de lo que yo no había salido de él. Pero les digo esto porque, hermanos, lejos esté yo de pensar ni de ponerme de ejemplo, pero sí pasé por una situación desagradable que fui aconsejado con el mejor de los deseos, pero realmente cuando llegué ahí no era lo que se podía haber sucedido en otro lugar donde había quizás mejor poder adquisitivo. Entonces, hermanos, lo más importante de todo esto es, no importa quién tú seas, ni la cantidad de dinero que tengas en el banco, ni si tienes mucho, ni si tienes poco, ni nada, ni las cosas materiales, ni la posición inclusive que tengas. Lo más importante es que tú puedas reconocer que tú tienes que tener un corazón humilde delante del Señor y que delante de tus hermanos puedas decir que, ¿cómo se llama? Que lo puedas considerar como superiores a ti mismo. Mateo 7, del 1 al 5, ya yo creo que perdí bastante tiempo explicando esto, ¿no?
Adelante. Del 1 al 7. Del 1 al 5. Sí. Dice juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, no juzguéis para que no seáis juzgados. Con la misma medida que tú juzgues, tú vas a ser juzgado. A veces estás mirando una pajita en el ojo del hermano y tú tienes una viga de este tamaño, que era lo que le pasaba a los fariseos. ¿Quiere decir eso que entonces nosotros tenemos que hacernos los ciegos ante las cosas mal hechas? No, quiere decir que, bueno, vamos a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículos 15 y 16. ¿Alguien del Zoom quiere leer? Hermana Beatriz. Ya. Primera de Corintios 2, 15 y 16 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, teniendo la mente de Cristo, dice, más el espiritual juzga todas las cosas. Esto hay que verlo a la luz del contexto de las Escrituras, sabiendo que tenemos la mente de Cristo. Quiere decir eso, que si nosotros volvemos a hacer lo malo, nosotros nos vamos a... No, hermano, por eso yo no te estoy juzgando. Nosotros podemos decirle a una persona, Cristo te ama, pero mira, esto no está bien, pero no porque lo estoy juzgando yo, sino porque lo está juzgando la palabra. Es decir, la palabra sí tiene la autoridad. No es que yo sea una persona que soy infalible, no es que soy una persona que soy irreprensible. No es que yo soy una persona que yo soy perfecto. Sencillamente, yo también tengo defectos, pero quiere que le diga algo. La palabra, a la vez que tú la expones, la palabra es la que te dice lo que está bien o lo que está mal. Siempre con humildad. Yo he tenido que dar la palabra, esa no se debe ni porque aquí es un poco complicado mencionarla, pero bueno, para que más o menos entiendan, como consejerías matrimoniales, no sé cuántas veces. Y siempre he tenido que aplicar la palabra. Y uno que sí, que siempre uno tiene que creer que el otro tiene la razón y el otro tiene la razón. Pero cuando he tenido que aplicar la palabra, y después lo he dicho, siempre le he dicho a la persona, yo te estoy diciendo lo que dice la palabra, pero mira, hoy yo estoy de la parte de acá y ustedes están de la parte de allá, pero a lo mejor mañana el que está de la parte de allá soy yo y ustedes de la parte de acá y me pueden dar el consejo. ¿Por qué? Porque el que se cree firme, mire que no caiga. El que habla con arrogancia se cree firme, pero dice la palabra, el que se cree firme, mire que no caiga. Y siempre eso yo lo he tenido latente en mi vida. Cuando mi esposo y yo éramos novios, hablamos por teléfono, aquello era una odisea. Estamos hablando de aquello era una odisea. Yo tenía que ir a un lugar para hacer una llamada a larga distancia, yo tenía que ir a casa de un vecino. No, las comunicaciones que ustedes acostumbran en un mundo normal, en un mundo civilizado, no las había. Y entonces, en una llamada, yo recuerdo que ella me dijo, ¿cómo estás espiritualmente? Lógicamente, ¿con quién se iba a casar? ¿Con quién esto? Era una distancia de 1000 kilómetros, 900 kilómetros. Nos veíamos cuando yo iba a verla, cuando yo venía a La Habana a verme.
Y yo le dije, ahí más o menos. Me dijo, ¿cómo que más o menos? Y digo, sí, le tengo que decir más o menos, porque el que se cree firme, mire, que no caiga. Mientras le diga más o menos, sé que tengo que seguir buscando a Dios para seguir creciendo. Ahora si le digo, estoy súper bien, a lo mejor, entonces mañana no necesito orar. Y eso es como si fuera una idea mía, ¿no? Pero bueno, hermanos, es importante que nosotros entendamos que el hecho de que nosotros seamos una persona que podamos señalar con un dedo a uno, que eso no es lo que dice la Biblia, no quiere decir tampoco que nosotros no podamos en un momento determinado decir lo que está bien o está mal. Dice, menosprecia la riqueza de la benignidad, paciencia, de unanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, cuando tú ves la bondad de Dios, las cosas buenas de Dios, las cosas que Dios ha mostrado, sobre todo en Jesucristo su Hijo, a lo que es entregar a su Hijo por nuestros pecados, sencillamente eso te lleva a una convicción que es el arrepentimiento. Que tú puedes endurecer el corazón o no, bueno, es lo que dice ahora aquí, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Dice la palabra, lógicamente, hermanos, miren, nosotros no estamos regidos hoy por una ley. Nosotros nos movemos por la gracia. Ustedes saben que hubo un momento donde la iglesia tuvo que estar en un concilio. Hubo un momento donde la iglesia tuvo que estar en un concilio porque los judíos querían judaizar a los gentiles. Que eso se puede ver más adelante en el Nuevo Testamento. Querían judaizar a los gentiles con problemas de la circuncisión y que guardaran días y que guardaran todas estas cosas. Y entonces, hermanos, en este momento es lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén. Y entonces, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque, vamos a verlo ahora, pero ¿por qué le digo esto? Porque no es el hecho de que nosotros, si no haces esto, te hago esto. Si no haces esto, te hago esto. No. Nosotros estamos en la gracia y en la misericordia. Y la gracia del Señor se extiende sobre nosotros de una manera. Ahora, al final de los tiempos, si cada cual va a dar cuenta de sí, llegará un día, que también lo vamos a ver ahora, lo que dice la Escritura, llegará un día en donde no habrá más excusa, en donde no habrá más oportunidad, en donde ya no habrá más posibilidad de decidir. Primera, ese día puede llegar cuando nos sorprenda la muerte. Porque en realidad hay personas que te dicen, yo soy una persona joven. Mira, yo tuve un amigo que murió de cáncer joven. Y yo no sé hoy dónde está. Yo no puedo mandar a nadie ni para un lado, ni para el otro, ni para el cielo, ni para el infierno, ¿no? Pero una cosa bien triste, yo no me acuerdo si tenía 20 años, 22 años, y yo iba a visitarlo y le veía la Biblia y oraba. Él había ido conmigo a la iglesia varias veces, muchas veces, él y había ido conmigo a la iglesia, pero siempre él me decía a mí, oiga esto, porque es una mentalidad esta, cuando yo me acueste con todas las mujeres de La Habana, entonces hablan a mí de Cristo.
Y sin embargo, mira, le pasó más o menos como dice la parábola del Señor, donde le dijo, necio, no sabes que vengo a pedir tu amo. Entonces, no creo que haya podido hacer mucho porque estaba bien joven. Y entonces lo que les quiero decir, a veces iba otro amigo mío, otro hermano, a veces íbamos dos, a veces iba yo solo, a veces íbamos tres. Y yo recuerdo que una de las veces, él me dijo, mira chico, te voy a ser sincero, yo no me atrevo a tomar, muriéndose, no estamos hablando de yo no me atrevo a tomar una decisión para no quedar mal. Porque a mí me gustan tanto las mujeres, que a lo mejor, ya mira, cuando yo me ponga bien, entonces no voy mal a la iglesia, digo esto embarcado, y entonces la hermana, la abuela, perdón, nos había dicho que le prometieran que no le íbamos a decir, la abuela siempre estaba ahí, la abuela no era cristiana tampoco. Yo lo dejo que ustedes pasen, pero no me vayan a decir lo que tiene, no le van a decir que él se está muriendo. Y el último día, el que yo fui, hermanos, yo estaba en la casa orando por él y el Señor me llevó un pasaje que era en el Antiguo Testamento. Yo sé que eran los profetas, pero yo no recuerdo qué pasaje. Después de eso lo he intentado, no recuerdo qué pasaje. Pero cuando yo me iba a leer la Biblia y orar, era el retrato. Yo nunca he visto una cosa así. Era el retrato de lo que estaba pasando con él. Y yo le dije, mira, yo me voy, pero yo te voy a leer la Biblia como siempre y vamos a orar. Y cuando yo empecé a leer la Biblia, era como si le estuviera revelando, como si le estuviera sacando todo. Y yo leí ese pasaje de la Biblia, oré y me fui. Y a los 2 días me fui. Y cuando miré por su casa, la abuela me dijo, yo no sé qué tú le leíste. Yo no, lo que le leí fue la Biblia. Dice, pero cuando tú saliste por esa puerta, estuvo casi un día entero llorando y no paraba de llorar. Dios quiera que la palabra le haya provocado la convicción para que hubiera llegado a un encuentro verdadero con el Señor. Pero les digo esto, hermano, porque a veces las personas se encierran tanto en sus propios razonamientos. Yo tengo que seguir en mi pecado, y a veces no te das cuenta que te estás muriendo, pero tu mente lo que te hace y el enemigo te engaña y te dice, entonces, ¿qué quiero decir esto? Que mientras hay vida y oportunidad, pero un día nos puede sorprender la muerte, o un día nos puede sorprender la venida de Cristo, y se acabó. Se acabó. Es decir, hoy tenemos la oportunidad. Y entonces, lo que les decía del Concilio de Jerusalén, Hechos 15, mi hermano que me lo lea, para que ustedes vean cómo Pedro enfrenta esta situación. Y el mismo Pedro, que era judío, ¿no? Hechos capítulo 15, algún hermano que me lea los versículos del 7 al 11. Los 15 y de 11. Magnolia. Hermana Magnolia. En un segundo. Hechos 15, versículo, perdón, pastor, De 7 al 11. dice así. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones.
Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Es decir, aquí Pedro se tiene que parar porque había una discusión con Pablo y Bernabé en el concilio de Jerusalén. Pues Pablo y Bernabé, que también eran judíos, estaban abogando por la salvación de los gentiles y porque no se le pusiera ninguna carga. Y Pedro hace una alusión a lo que pasó cuando él predicó en casa de Cornelio, ¿no? Y cómo el Espíritu Santo cayó de la misma manera como que él lo dice así, como yo le iba a impedir cuando lo reclamaron, como yo le iba a impedir que fueran bautizados si recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros al principio. Entonces, hermanos, aquí Pedro dice, esto es una carga que ni nosotros hemos podido llevar siendo judíos, ustedes se lo van a imponer a los gentiles. Antes bien, creemos que por la gracia del Señor, judíos y gentiles, por la gracia del Señor, seremos salvos al igual que ellos. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos viendo esto, no vaya a ser que alguien me malinterprete y crea que por los méritos de nosotros, porque yo cumplo esto, porque yo cumplo esto otro, yo voy a ser salvo. No, nosotros no somos salvos por nuestros méritos, nosotros somos salvos por los méritos de Cristo, por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo en la cruz y por la fe en eso que Él hizo por nosotros en la cruz. Pero estamos viendo, por supuesto, un conflicto entre dos etnias en donde Pablo está hablando esto, pero a partir de que vayamos avanzando en la carta, vamos a ver lo que es la justificación por la fe, lo que es la gracia de Dios y lo que es todo lo que Pablo empieza a decirle. Pero en este momento le está diciendo a estos grupos, a los dos, va a llegar un día donde por la desobediencia de todos ustedes, que eso sí, en gracia y no gracia, eso sí, va a llegar un día por la desobediencia de todos ustedes, que si ustedes no se arrepienten, la ira de Dios vendrá sobre ustedes. Por ejemplo, algún hermano me lea Mateo 16, 27. No, Mateo, perdón, te dije 16, 27. Ajá. ¿Este hermano? 27. Perdón, lo tengo el 15 y el 16. Ok, dice 27. Ajá. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, un día Cristo vendrá y cada uno entonces recibirá conforme a sus obras. Repito, cuando se refiere a sus obras, mirándolo a través de la gracia de Dios, no es que mis obras me salven, sino que sencillamente si yo rechacé a Cristo, voy a recibir un pago, lo cual hemos acabado de leer ahí, ¿no? Ira, confusión, tribulación, enojo, todas esas cosas. Pero si yo tengo a Jesucristo como mi Salvador, Él es mi abogado. Él es mi abogado y por supuesto que si miramos desde ese punto de vista las obras, mis obras van a ser buenas. ¿Por qué razón? Porque aunque, como dice Santiago, mis obras no me salven, son el resultado de mi fe. Pero hay algo que yo siempre me hacía la pregunta. Por ejemplo, hay zonas, lugares que el Evangelio no ha llegado y personas que han muerto sin conocer el Evangelio. ¿Cómo serán juzgados esas personas? Bueno, si puedo terminar el estudio hoy,
te voy a dar esa respuesta. Si puedo terminar el estudio hoy, precisamente de eso quería hablar. Lo que pasa es que estoy atrasado. Pero bueno, vamos adelante. Dice el versículo 10, pero gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Es decir, cuando tú ya, ¿qué es lo que te decía? Las obras a mí no me salvan, pero por ejemplo lo que decía Santiago decía, ¿tienes tu fe? Muéstrame tus obras. Quiere decir que el hombre, la fe es justificada por las obras. Por tanto, ¿qué quiere decir Santiago con esto? No está contradiciendo con la gracia, sino que el resultado de yo tener un encuentro con Cristo, por supuesto, que se va a traducir en buenos frutos, en buenas obras. Si usted dice que yo he tenido un verdadero encuentro con Cristo y lo que quiero matar a uno, o lo que quiero es robarme las cosas, o lo que quiero es vender droga, no, yo no he tenido ningún encuentro con Cristo, porque mis obras mismas, el resultado, están demostrando de que yo no estoy actuando de una manera cristiana. Ahora, una vez que una persona es transformada por el poder del Espíritu Santo, empieza, aunque la persona siga teniendo defectos, cometa errores, pueda caer, que la persona pueda en un momento determinado equivocarse, pero empiezan a verse una serie de frutos diferentes a los de un inconverso, porque la persona empieza a tratar de reflejar o empieza a reflejar a Cristo en su vida. Dice la palabra de Dios, y no voy a buscar todos estos versículos porque si no, no voy a poder terminar. Dice la palabra de Dios, todo pámpano que en mí permanece lleva fruto. Entonces, hermano, pusiéramos el tronco, ¿no? Y aquello que eran las vides, ¿no? Más o menos así. Es decir, si el pámpano estaba pegado al tronco, a la vid, entonces automáticamente iba a dar fruto. Entonces, para dar fruto todo es complicado. Lo que hay es que estar agarrado a Cristo, lo que hay es que estar pegado al tronco. Si yo estoy pegado al tronco que es Cristo, automáticamente se van a ver los frutos. Yo no los voy a producir, los va a producir el Señor es mío, el Espíritu Santo es mío. Entonces dice la palabra, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios es justo y más que justo, justísimo. Dios no es un Dios que hace acepción de personas. Lo dice la palabra. Si quieren, busquen ahí Deuteronomio 10:17, rapidito para yo poder entrar en el otro tema, que lo voy a pasar rápido. Pero lo dice en varios lugares, que Dios no hace acepción de personas, pero aún desde Deuteronomio lo dice. (17 y 18). ¿Quién lee Deuteronomio 10, 17 y 18? Hermana Anabel. Muchas gracias, hermano. Deuteronomio 10, 17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y el Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. El 18. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Ya está ahí. Entonces. Gracias, pastor. No, nada más. Dice que Dios no hace excepción de personas, ni admite cohecho, es decir, no admite sobornos. Hermano, yo no sé, pero la Biblia es clara. Si la Biblia me dice a mí que Dios no hace excepción de personas, no me quiero meter en temas doctrinales porque no soy gente de contienda ni nada por el estilo, pero bueno, si algunos piensan que Dios hace excepción de personas, entonces bueno, mis mayores respetos para ellos, pero yo creo que la salvación está al alcance de todos y yo creo
Cristo de tal manera amó Dios al mundo, aunque para algunos el mundo no es el mundo, y no sé cómo pueden dar la explicación, porque por muchos que lo trato de ver, no tienen ninguna explicación, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la condenación, que el Hijo de Dios vino al mundo. Fíjate, para los que están hablando de decir que el mundo no es el mundo, el Hijo de Dios vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Entonces, ¿qué quedamos? Entonces, hermanos, vamos a seguir. Dice, porque todos los que sin ley, que es lo que me estaba diciendo el pastor, han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán los de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aquí se cree, por ejemplo, puede existir lugares por ejemplo, no sé si decirles en el Amazonas, una tribu X, Y, por acá, por allá, en lugares muy intrincados que puede ser que no haya llegado el evangelio todavía. Entonces la pregunta es, ¿y si nunca supieron de Cristo, qué va a pasar? Entonces, muchos teólogos creen que esta es la respuesta de lo que yo les he leído, es la respuesta. No tienen ley, pero de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a sus corazones, van a ser juzgados. El evangelio hay que predicarlo en todo el mundo. Dice, cuando el evangelio se ha predicado en todo el mundo, entonces es el fin. Pero es indudable que hay personas que pueden haber vivido hace 50 años atrás, hace 100 años atrás, en esas tribus tan terribles y nunca oyeron hablar de Dios. Señor, si la única posibilidad de salvarse era la predicación y nunca oyeron hablar de Dios, entonces el Señor los va a condenar al infierno. Yo creo que aquí puede estar la respuesta a ¿cómo se llama? A lo que mucha gente tiene por interrogante. Ahora, en el mundo civilizado, es muy difícil que una persona, aunque sea una vez en la vida, no haya oído hablar de Cristo y que Dios no se le haya acercado a él. Y bueno, más o menos eso es lo que los teólogos entienden. Un Dios justo, un Dios que no haría acepción de personas, por ejemplo, entre Estados Unidos y una tribu de esa. Y siempre miren lo que dice la Biblia. Cuando nosotros entremos en Romanos, y ya se lo voy a adelantar, el capítulo 9 es calvinismo puro, el 10 es equilibrio y el 11 es arminianismo. Pero tú no puedes olvidar el concepto de la carta, ni el contexto de la carta. Entonces, al que le conviene el calvinismo, no sale del 9. Al que le conviene el arminianismo, no sale del 11. Entonces hay una contradicción en la misma carta. Tú no puedes olvidar el 9, del 10, del 11. Porque sencillamente Pablo está escribiendo a judíos y a gentiles, pero ¿bajo qué concepto? Bajo el concepto de que él está plasmando la palabra en todos los lugares. Dios no hace acepción de personas. Entonces, cuando tú miras una doctrina, este es más equivocado, este es más cierto, las dos tienen basamento bíblico y nosotros tenemos libre albedrío para creer una cosa, para creer la otra. Pero cuando tú miras una doctrina, tú tienes que mirar a través de la óptica de Dios. Como yo, hermano, perdón que le interrumpa. Yo hablaba hoy con mi esposa acerca anoche, con mi esposa y la hermana la esposa de su hermano. Por ejemplo, tenemos los hermanos pentecostales. ¿Seremos nosotros más salvos que ellos
o ellos serán más salvos que nosotros. Tenemos el mismo fundamento. Dios no hace excepción de personas. Ellos son cristianos porque aceptaron a Cristo como Salvador y el fundamento es Cristo. Entonces, nosotros no podemos meternos a veces por lo mismo que usted habló de el arminianismo y el calvinismo. O sea que muchas veces hay como un orgullo espiritual, se creen como los intelectuales, los que son los sabiondos del otro grupo y miran a los otros como ignorantes. Yo siempre me he llevado bien con todos. Y usted sabe por qué me he llevado bien con todos, aunque yo tengo mi convicción. Y esa no me la va a quitar nadie a esta altura, huevo. Esa es mi convicción y ya. Pero usted sabe por qué nunca he tenido problemas. En Estados Unidos ha sido diferente, pero en Cuba predicaban en pentecostal, en cualquier denominación, no quiero saber. ¿Tú sabes por qué nunca he tenido problemas? Porque yo he comprendido que la Biblia está compuesta por doctrinas básicas o fundamentales y doctrinas no básicas o no fundamentales. Todos los cristianos estamos de acuerdo en las doctrinas básicas o fundamentales, pero en donde diferimos es en las doctrinas no básicas o no fundamentales. El fenómeno de Calvino y Arminio ha dividido a los cristianos por 2000 años. Y yo siempre lo he dicho, no creo ni en uno ni en el otro, porque no sé si, yo sé que los dos están en el cielo, y si no están, son dos hombres que plantean dos doctrinas, o que los demás, porque Arminio no, cuando usted estudia bien eso, fueron los seguidores de Arminio y todo eso, porque después le dan un conflicto y todo eso, porque Arminio era, inclusive, hasta donde he podido leer, admirador de Arminio. Entonces, nos vamos a dividir nosotros. Ahora, se han dividido durante 2000 años, uno cree en una cosa, otros creen la otra. Entonces, con respecto a los dones del Espíritu, hay quien es cesacionista, hay quien es continuista, está el conservador, está el carismático equilibrado, donde nos puede poner a mí, ahí sí ya lo voy a decir, donde nos puede poner a mí, y está el carismático espectacular. Entonces, unos ven el Espíritu Santo de una manera. Unos creen que para tú recibir el poder del Espíritu Santo tienes que hablar en lenguas. Otros entonces dicen que esos dones no existen ya. No sé, buscan sus versículos también. Entonces, hermanos, pero quiere que le diga, yo he servido en iglesias donde he tenido dentro de las iglesias hasta 7 denominaciones diferentes. Y nunca he tenido un problema por doctrina. ¿Usted quiere que le diga por qué? Porque yo soy una persona respetuosa y tolerante. Y sé que el que viene con el calvinismo tiene sus pasajes bíblicos que no los puedo borrar de aquí. Y el que viene con el arminianismo tiene sus pasajes bíblicos que tampoco los puedo borrar de aquí. El problema es que yo quiero imponerle al otro lo que yo creo. Y entonces el que viene con el carismatismo espectacular quiere imponerle al otro. Y entonces así sucesivamente. Y por ejemplo, si podemos seguir hablando la completa santificación que todo eso entra dentro de doctrinas no fundamentales. Y si queremos mantener la unidad, entonces, hermanos, tenemos que saber amarnos y saber respetarnos unos a otros. Tú eres calvinista, tú eres mi hermano. Tú eres arminiano, tú eres mi hermano. No vaya muy lejos, mi hermano, que yo me asombré porque yo estoy participando de un seminario en la Asociación de Pastores sobre mayordomía. Y hay una iglesia en Miami que lo que son demócratas se sientan de un lado y lo que son el otro lado se sientan en otra fila. Ahí se Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? No, son cosas que eso sí que tiene que ver con la doctrina. Es igual que cuando tú ibas ante una iglesia y los de color se tenían que sentar por un lado, o estas son iglesias de gente de color, y estas son, imagínate, cada cual, bueno, puede ser reunirse donde quiera, pero eso no tiene nada que ver con la doctrina.
Lo importante es que nosotros, a pesar de lo que nosotros podamos creer, nosotros nos podamos amar, ¿no? Y que nosotros, tú sabes, hoy, precisamente hoy, es alarmante, es alarmante. Las redes sociales, mira, las redes sociales son buenas, ahora mismo hay hermanos de otros países que están viendo esto, pero quiere que le diga, es alarmante lo que está pasando en las redes sociales. Pastores fajados uno con otro por la doctrina, hermano. Y entonces te llega y te dice un mundano, pero ¿qué cosas son ustedes no son nada. Si mira a este como le tira al otro, y mira el otro como le tira al otro, y mira al otro como le tira al otro, y a veces lo hacen hasta por un problema de rating y de números y de cosas. Y bueno, hermano, realmente yo, yo no soy así. Yo predico la Biblia como viene. Quiero decirle que he conocido grandes hermanos en los dos bandos, grandes hermanos, y yo no sé, no soy quien para decir quién está más equivocado. No, yo tengo mi convicción, pero estuve unos años compartiendo con unos hermanos arminianos y yo quisiera llegarle a los zapatos en espiritualidad a esos hermanos. Y yo, ¿quién soy para decir están equivocados o no están equivocados? Y tienen una cantidad de textos bíblicos. Porque, hermanos, usted sabe por qué. Porque ahora vemos por espejo. Una vez le preguntaron a un doctor en un programa de radio y el hombre dijo, voy a decir, y puso aquí una lista de textos bíblicos a favor de un bando. Y dividió la lista y puso otra lista de textos bíblicos a favor del otro bando y terminó diciendo, ahora, escoja usted que usted quiera, porque si yo le digo una cosa o le digo la otra, entonces la otra parte no es verdad, la otra parte no es palabra de Dios, la otra parte no es bíblica. Lógicamente, como yo le decía, uno tiene que tratar de ver las cosas en el contexto bíblico, porque si desde el primer momento estamos diciendo un texto fuera de contexto, es un pretexto. Y cuando lleguemos a Romanos, debatiremos en el capítulo 9 qué pasa, por qué está diciendo así, por qué se está proyectando, qué le está diciendo a los judíos. Si yo saco un texto, por supuesto, tendré misericordia, el que tendré misericordia, endureció el corazón de Faraón, no, dale, completo, campeonismo completo. Y entonces cuando llego al 11, y entonces si saco otro texto fuera de contexto, cuando ya te digo, los tres capítulos tienen que ir equilibrados, entonces no, aquí todo el mundo lo que va a perder la salvación y todas las cosas. Entonces, hermano, resumidas cuentas, ámense y respétense, y mientras tú te llames cristiano, estés en el bando que estés, eres mi hermano.